Me sumo a los agradecimientos de mis compañeras y las felicitaciones también a todos los premiados. Mi trabajo de fin de estudios nace un poco como un contrapunto a todos esos estudios que se fueron gestando sobre la carpintería de armar española, pero fundamentalmente centrados en el sur de la península, y de la pregunta de si realmente en el norte de la península y específicamente en Galicia tenemos carpintería de armar. Y también nace un poco como contrapunto a la manera de abordar un poco este tema desde una perspectiva normalmente histórica y arquitectónica, y dejando un poco de lado la conservación. Mi contribución, o la contribución de mi trabajo, es fundamentalmente ofrecer un compendio ordenado de información sobre la carpintería de armar que permita conocer un poco las necesidades de protección y de conservación de estas estructuras. Ahora sí. Quizás la tarea más complicada ha sido definir un poco los objetivos y el planteamiento de ese trabajo, porque planteaba bastantes interrogantes, no ha sido muy explorado, no está muy estudiado y además no es un corpus que se haya puesto en relación. Pero bueno, hemos decidido hacer dos grandes bloques, además de los apartados que normalmente son habituales en este tipo de trabajos y que son la memoria descriptiva y la memoria técnica. Además, hemos decidido, para familiarizarnos nosotras un poco con todo el vocabulario tan específico de estas estructuras, añadir un glosario de vocabulario técnico y también un poco, por deferencia al lector del trabajo, para que pueda comprender todos estos mecanismos que forman parte de estas estructuras. Y he traído un poco, no sé si se lee, pero bueno, he traído, digamos, las palabras técnicas más importantes. Y además también he incorporado una imagen de la tipología más habitual de la carpintería de armar en Galicia, sobre todo en las carpintería de armar pintada. Al principio no he dicho que realmente hay carpintería de armar que no está pintada, pero nosotros hemos decidido centrarnos un poco en la carpintería de armar por la extensión de estos trabajos y porque también le da un valor añadido. Pero bueno, hay más, además de la carpintería de armar, que también merecen valor. Nosotros, en el trabajo hemos recopilado sobre unas 24 armaduras, que tampoco estoy segura si se va a leer, pero bueno, hemos recopilado 24 armaduras pintadas en total. Quiero recalcar que no es una lista cerrada, ni muchísimo menos, y que seguramente habrá más. No hemos tenido unos grandísimos medios, y esta recopilación o este primer inventario se ha podido plantear con la información aportada por las distintas diócesis, por las instituciones municipales y a veces en pequeñas cuestiones, 3 investigadores que me han ayudado en cuestiones concretas. Además, el trabajo se apoya en el proyecto Polychrome del Instituto de Patrimonio, y para que os hagáis un poco una idea de la envergadura de todo ese trabajo, en la base de datos del proyecto Polychrome, que se nutre del inventario de Enrique Nuere de 1980 y que he podido consultar, se recogen 1.900 techumbres para Lugo, 45 para Coruña, 36 para Ourense y 16 para Pontevedra. Es más o menos aproximado, hay que revisar muchas cosas, y todo esto son techumbres tanto pintadas como aquellas que no están pintadas, pero bueno, es una cantidad bastante ingente. Después, no sé si se puede ver bien, pero aquí en esta fila hemos establecido una serie de siglas para cada una de estas techumbres, para agilizar un poco el manejo de los datos, para facilitar también el no tener que estar haciendo continuamente referencias a todo el monumento, y también lo hemos podido así también plasmar en este mapa con las siglas, con cada una de las siglas que le hemos ido dando a las techumbres o a la carpintería de armar. De estas 24 o en los 24 monumentos en Galicia que conservan o en los que hemos localizado carpintería de armar policromada,
De los 24 monumentos, bueno, están todos recogidos en el catálogo de patrimonio de la Xunta, el catálogo de patrimonio cultural, y 5 de estos monumentos son BIC. La mayoría de las armaduras se encuentran en edificios eclesiásticos, menos 4 armaduras que no son de titularidad, que no están en monumentos de titularidad eclesiástica. Y además, de estos 24, 3 de estas armaduras son de considerable antigüedad, digamos. Son más o menos del 14-15. Tenemos 3 de ellas que son de finales de la Edad Media a principios de la Edad Moderna. Para que os hagáis un poco una idea, he traído los ejemplos más significativos que hemos ido recogiendo. Este de aquí, por ejemplo, es de la ermita de San Roque que se encuentra en Lugo. Es de las más antiguas, del siglo, más o menos del siglo XIV, tiene figuración, tiene figuras. Después, por ejemplo, esta que está aquí es de la iglesia de San Pedro, está en Lugo también, ha sido recientemente restaurada, es del siglo XV y parece que se relaciona con el conde de Lemos. Esta de aquí es un alfarje del edificio del obispado de Lugo y parece que se pintó para la llegada de los reyes católicos a esta ciudad. Esta de aquí también fue recientemente restaurada. Esta pertenece al convento de Pontevedra, es un alfarje. Esta también es bastante peculiar. Pero bueno, tenemos, digamos, bastante variedad y algunas son de considerable antigüedad. Dentro de la memoria descriptiva hemos hecho un primer acercamiento, un primer estudio inicial de vulnerabilidad, y digo inicial o aproximado porque tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de unas estructuras o de un patrimonio en el cual la propia estructura y la pintura están íntimamente relacionadas en términos técnicos y constructivos y, por tanto, en restauración y conservación. Y además, y sobre todo, estamos hablando de un patrimonio que es y forma parte de un sistema constructivo. Entonces, es realmente complejo, y para acercarnos un poco a esta complejidad de este patrimonio, y poder proporcionar un primer estudio de vulnerabilidad, lo que hicimos fue actuar o tener en cuenta 2 fundamentales premisas. La primera, que si tienen o comparten una serie de técnicas, una serie de materiales y además una disposición en el edificio, pues seguramente tengan una serie de patologías generales comunes que se pueden poner en relación. Y la segunda de las premisas se basa fundamentalmente en la incidencia del medio en cada una de estas techumbres o monumentos. Digamos que hay que también tener en cuenta, o hay que hacer ver que algunas de estas techumbres han sido recientemente restauradas, pero otras apenas son conocidas. Entonces, también hay una serie de disparidad en su propia conservación. Pero a grandes rasgos, digamos que, y atendiendo un poco a los expertos, como por ejemplo Enrique Nuere o Ana Carrasón, el agua es uno de los principales factores que afecta a estas estructuras, y no solo por la higroscopicidad del material, sino porque la madera reblandecida pues favorece la pudrición y, a su vez, aparición de insectos xilófagos que pueden llegar a destruirla. Y también, por ejemplo, puede llegar a destruirla el fuego, aunque no es habitual, sí que puede llegar a ser catastrófico, como pasó, por ejemplo, en el convento de San Francisco de Pontevedra a finales del siglo pasado. Y de entre los 10 agentes que se suelen manejar, otro que parece ser también bastante perjudicial es la disociación, es decir, el factor antrópico indirecto. Y en relación con esto, por ejemplo, tenemos la iglesia de la Merca, la iglesia parroquial de la Merca en Orense, que si bien no tenía pinturas, sí tenía una armadura con decoración con lacería, y por abandono, negligencia y falta de registro, pues se ha perdido. También tenemos, por ejemplo, o podemos hablar del desmantelamiento de algunas estructuras o armaduras, como por ejemplo en San Clodio de Leiro, de esta armadura de la que quedan algunos restos, si no me equivoco,
en el Museo Arqueológico de Orense. Y con todo esto llegamos un poco a lo que es la memoria técnica de nuestro trabajo. Lo que hemos hecho ha sido un poco, bueno, la memoria técnica es, intentamos proponer una serie de medidas o estrategias para mejorar la situación de toda la carpintería de armar en Galicia, y tiene estos 5 objetivos que nacen de todas las carencias o problemas que hemos ido viendo en la memoria descriptiva del trabajo, y en base a estos 5 objetivos hemos establecido 4 estrategias, que son las que están ahí. En cuanto a la estrategia de cuantificación y valoración, decir que bueno, si nosotros hemos o entendemos que uno de los problemas o de los mayores problemas para la conservación de estas estructuras es la disociación o el abandono o la falta de atención, y que si nosotros no tenemos un volumen total o real de estas estructuras, la primera tarea que se debe hacer es, por tanto, hacer una cuantificación real de las mismas, para saber cuántas estructuras tenemos o cuántas armaduras tenemos, y así poder ejercer una conservación real sobre las mismas, ¿no? Pensemos que si no sabemos cuántas tenemos, es muy posible que algunas al final se acaben perdiendo. Y además, en esta estrategia de cuantificación también proponemos una de valoración, que es bueno, un poco para proponer una valoración o significación de estas estructuras que favorezca tener, o determinar la importancia de las mismas, y así jerarquizar la información y poder actuar de una manera más eficiente. En cuanto a la estrategia de diagnóstico y riesgo, es fundamentalmente clasificar los daños, y a partir de la clasificación de esos daños pues poder crear o generar una serie de puntuaciones que nos permitan cuantificar de alguna manera el estado de conservación de estas estructuras. Pero esto se debe hacer no solo en relación con las estructuras, sino también con el propio monumento. En cuanto a la estrategia de protección y conservación, creemos que se debe actuar en 3 frentes fundamentalmente. Uno, entendemos que es bastante evidente la despoblación del rural y la avanzada edad de los clérigos, y la mayor parte de nuestras armaduras están en edificios eclesiásticos. Entonces, creemos que si esto es un problema, porque si no hay gente que se encargue de la vigilancia, mantenimiento y conservación de este tipo de patrimonio, muchos se van a venir abajo, vamos a perder y no va a haber marcha atrás. Entonces, creemos que uno de los puntos importantes a tener en cuenta es fomentar la repoblación del rural con políticas públicas y económicas eficaces. Otra de las cuestiones que nosotros creemos de los frentes dentro de la estrategia de protección y conservación es dar apoyo y visibilización a los oficios tradicionales, porque digamos que hay algunos edificios tradicionales que se están perdiendo a favor de una producción mucho más especializada, y estamos hablando de un sistema constructivo que tiene una tremenda complejidad, y que a veces todas las leyes de la mecánica que tienen estas armaduras detrás se nos pueden escapar, y proteger un poco todos estos oficios tradicionales puede redundar también en una buena conservación y una conservación sostenible, con una buena información detrás que nos pueda avalar. Y después, digamos que el tercer frente de actuación en esta estrategia sería el mantenimiento de las mismas y un control periódico. La última estrategia es una estrategia de difusión y de integración de estas estructuras dentro del propio, o de la gestión del propio monumento. Y esto se hace con el convencimiento de que si uno no difunde, la valoración va a ser, digamos, escasa, porque si no se valora, si no se conoce este tipo de patrimonio, es muy difícil que se pueda valorar, y si no se valora, lo vamos a acabar perdiendo. Entonces, creemos que la difusión que se tiene que dar sobre estas estructuras es importante para que se pueda valorar y se pueda dar protección a las mismas. Sobre
bueno, ya digamos que para concluir un poco sobre este tema, dos cuestiones muy rápidas. Creemos que hemos sido prudentes limitando el tema a las armaduras pintadas, porque hemos visto que realmente hay una grandísima cantidad de armaduras en Galicia. Recordaros que en el proyecto Polychrome solo para Lugo hay 1900 que pueden ser aproximadas, puede haber menos, hay que hacer revisiones y seguramente de esas 1900 muchas estén sin policromar, pero seguramente haya algunas que por desconocimiento social, pero sobre todo por desconocimiento institucional o dejadez o por falta de valor puedan tener serios daños y se puedan perder. Y una segunda conclusión es que entendemos que trabajar con una serie de estrategias, o bien sean las que hemos planteado o bien sea otras similares, más o menos, creemos que con esta serie de estrategias pueden ser útiles para poder trabajar y sacar adelante todo ese tipo de patrimonio y su protección y conservación. Y sobre todo, dentro de estas estrategias, creemos que la difusión tiene que tener un papel central, porque a la hora de difundir, si tú difundes, estás favoreciendo que se conozca y se valore ese patrimonio. Cuanta más difusión, pues habrá mayor reconocimiento y, por tanto, una mayor atención sobre el mismo. Digamos que mi trabajo al final hemos acabado con una frase que creo que es bastante esclarecedora. Yo creo que lo que quizás tenemos que hacer es plantear o abordar nuevas significaciones sobre algún tipo de patrimonio, en concreto sobre este, y abordando estas nuevas significaciones, pensar que quizás hay que plantear que en Galicia los monumentos, y sobre todo desde la Edad Media, no solo se experimentaron desde el exterior y con las fachadas, sino también desde el propio interior. Y creo que abordar estas nuevas significaciones también nos puede ayudar a darnos cuenta de que tenemos algún patrimonio que también realmente merece atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Brianda. No sé si alguien quiere plantearle alguna cuestión. Desde luego el trabajo ha sido ingente, por lo que se ve, ¿verdad? Bueno, primero quiero dar las gracias por esta maravillosa presentación y quería preguntarte qué estrategias específicas de difusión propondrías para este tipo de estructuras. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que hay un amplio campo para difundir el patrimonio. En este caso, a ver, para empezar puedes, digamos, partir por lo más simple. Además de visitas y colaboración con las distintas asociaciones, que en Galicia hay bastantes asociaciones con las que se puede colaborar, o incluso exhibición de maquetas, creo que el campo de las nuevas tecnologías nos está brindando bastantes oportunidades en este sentido de difusión y que creo que deberíamos aprovechar. Yo creo que, por ejemplo, sería interesante pensar en una especie de aplicación que a lo mejor permitiera sacar fotos o cualquier imagen al propio artesonado y con esa imagen a lo mejor también en esa aplicación añadir un tipo de formulario general que te pudiera añadir cualquier tipo de daño que tú hayas previamente clasificado y entonces con esa foto y esa clasificación general de daños, pues tener a lo mejor ciertos datos que pueden facilitar después, recomponer un panorama que a lo mejor a nosotros se nos escapa. Porque yo sigo diciendo que en Lugo 1900 es muchísimo, es una cantidad muy grande de techumbres que hay que revisar, pero es que son muchísimas. En Galicia tenemos muchísimas iglesias parroquiales y si a las iglesias parroquiales le sumas las iglesias conventuales y las ermitas, entonces es que es muchísimo lo que hay por hacer.
Corto. Sí. Yo quería preguntarte, porque normalmente estas techumbres están eso, en iglesias parroquiales que pertenecen a un pueblito, bueno, en otros casos a concilios o así. Sí. Entonces, ¿la gente que vive en esos sitios es consciente de lo que tienen? Solo porque se empieza por donde está, yo normalmente pienso. Claro, no, depende también de la zona. Es que el problema, realmente uno de los problemas, que es lo que yo dije, que tenemos en Galicia, sobre todo en Orense y Lugo, que son curiosamente donde más hay, es la despoblación del rural. Y entonces hay muchas iglesias que yo he ido a ver y he tenido que buscar al párroco, el párroco ha tenido que venir exprofeso para abrirme la iglesia porque no está abierta. Y claro, a lo mejor, no sé, que pueda haber 2 o 3 personas que pueden conocer que allí hay un artesonado. Es que depende mucho de la zona, porque hay zonas que sí, que hay una cierta concienciación, pero es que hay otras, es que no hay prácticamente nadie. Entonces, de hecho, el problema que tienen en muchas zonas es que el párroco, por ejemplo, quiere hacer, pero no puede porque no tiene medios. Y entonces, yo me he encontrado con párrocos que me han dicho, es que tenemos un artesonado precioso, pero es que el problema es que no tengo medios para hacer nada con él. O sea, no tengo medios para poder hacer una restauración, no sé, un mantenimiento mínimo. Es que ni siquiera eso. Ya.